Maratul de Melonín. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a el podcast desde la taberna de Tolkien. Como cada semana estamos por acá para crear un espacio cultural para compartir y platicar con amigos del profesor Tolkien de todas partes del mundo y de la Tierra Media. Yo soy Carlos Águila y como siempre cada semana me acompaña mi querido amigo el doctor Jorge Medina. Un gustazo de saludarte, Carlos, y a todo el auditorio. Y además hoy tenemos invitadazo especial, mi querido Jorge. Arturo Villanueva. ¡Ay, no más! Ahí nomás. Ahora hablaremos un poquito más aquí con el buen Arthur. Nos platicará de su conocimiento del legendarium del profesor Tolkien y demás cosas. Así es que este episodio no se lo pueden perder. Nada más antes de arrancar, como siempre y cada semana, no se les olvide seguirnos en nuestras diferentes plataformas de redes sociales. En Instagram como La Taberna de Tolkien, en X como @_Taberna Tolkien y en TikTok @La Taberna de Tolkien. Y como siempre, transmitimos sumamente agradecidos desde la Universidad UPAEP en Puebla, México. Así es que vámonos de lleno ya a nuestro episodio del día de hoy, titulado La Eucatástrofe. El umbral de la comarca. Vamos a introducir un tema interesante, casi puedo decir de los temas eje, nodal, axial de toda la literatura de Tolkien. Para introducir el tema, brevemente voy a leer un parrafito de una carta que el profesor Tolkien dirigió a su propio hijo en el año 1944, 7 de noviembre del 44, o sea, hace casi 80 años. Y la carta, no lo voy a leer toda, dice así en lo que nos interesa. Él hablaba de que fue a misa, fíjate nada más, que fue a misa y que había tocado la curación de la, cuando revive Jesús, revive a la hija de Jairo, que está muerta, ¿no? Y le dice, no está muerta, sí está muerta, todo se ríe, tal. Y Jesucristo hasta hace unas palabras de Talita Cum, la levanta y ante el asombro de todos, de la tristeza y el llanto pasan a la alegría. Ese es el contexto y dice así: pues acuñé el término eucatástrofe, el súbito grito feliz, en una historia que la atraviesa a uno con tal alegría que le hace saltar las lágrimas. Y llegué a la conclusión de que produce su peculiar efecto porque es un súbito atisbo de la verdad, la entera naturaleza de uno adherida a la cadena material de causa-efecto, la cadena de la muerte, siente un súbito alivio como si un miembro fundamental dislocado hubiera vuelto de pronto a su lugar. En fin, va a continuar, ¿no? Va a decir incluso que esto es la resurrección. Cuando todo parece que está perdido, cuando todo está desdibujado, cuando todos van al sepulcro, cuando todo está perdido, de repente algo sucede que de manera inesperada nos trae la alegría, pero no la que había antes, sino una inmensa alegría todavía más grande que la precedente. Bueno, esto es la eucatástrofe, una catástrofe buena, algo que es catastrófico, que es un mal, que está transido de dolor, que nos desafía, que no es una vana esperanza y que sin embargo hace que el bien triunfe al final. De esto va el programa. Quédense con nosotros. Así es que no se lo pueden perder y ya en el siguiente bloque platicaremos ya con nuestro invitado del día de hoy. El Camino del Anillo. Mi querido Arturo Villanueva, doctor y gran amigo, encantado de tenerte aquí en esta mesa de amigos del profesor Tolkien. El tema, si bien como ya lo introducía mi querido Jorge, es la eucatástrofe, pero antes, quizá ya un poquito como tradición, gustamos de preguntar a nuestros invitados cómo fue su acercamiento con Tolkien. Excelente, porque por ahí iba a empezar. Eso. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Jorge. Yo tuve un acercamiento como una adolescencia tardía, tuve un acercamiento ya tardío. Sí, yo creo que era 1981, 82 tal vez. Yo nunca había visto unos libros sobre Tolkien, pero nada más decían Tolkien, el fantástico creador del mundo, el Señor de los Anillos. Y nada más. Me llamó la atención porque en la foto estaba Boromir defendiendo a unos hobbits. Yo no sabía ni quién era Boromir ni nada. Un vikingo ahí, Sí. o unos enanitos. Ok. Y en eso, pues un día en el Cine Puebla, ahora ya es un multicinema aquí, Sí, aquí. pasaron la película animada de Ralph Bakshi. Uf. La película animada de Ralph Bakshi. Y la fui a ver. Y salí tocadísimo, pero tocadísimo no vayan a creer que tocado. También un poco más loco de lo que soy, pero sobre todo tocado en el corazón. Porque esto, y a pesar de que no sé si han visto la película, pero la película es una obra inconclusa. Es una obra inconclusa. O sea, desgraciadamente yo creo que abarca un libro y medio, por así decirlo. Aunque después sale el
complemento El regreso del rey, Ajá. pero ya no es ni el mismo estilo de Ya no, animación así ni es. todo lo En que efecto. tenía. Sí. Así es. Ya juntándolas años después, pues ya como que sacias un poco tu alma, ¿no? Pero esa película en particular, Te tocó. sí, que es muy fiel, me tocó porque lo primero, la vi con un amigo mío, compañero de la carrera inclusive, que saliendo de ahí le dije, oye, es que así es la vida. Digo, ¿cómo que así es la vida, enanos y dragos? No, es que así es la vida. O sea, así es la vida. O sea, la vida es una lucha, te enfrentas con problemas, pero hay una esperanza. Y la gente que es de repente pequeña, que no te esperas, que pueden ser los más humildes, de repente suelen ser Los héroes. los héroes. ¿Qué va a pasar con esto? Yo tengo que saberlo. Entonces corrí a la librería Y ahora y sí. compré las ediciones pirata, porque en ese tiempo yo no sabía, pero eran las únicas que había en México. Las No ediciones respaldamos la compra Sí. de productos No. pirata. Nombre Minotauro. de Minotauro. Minotauro. Sí, de esas Pero las que Minotauro. fotocopiaban, ¿no? Ajá, Sí, sí. bueno, pues es que eran piratas porque hasta donde yo sé no tenían, no porque yo comprara libros piratas ni había, sino porque en la librería no había No había de otra manera. Era- Está bien, era- Te está bien. enganchaste. O sea, entonces ya me acuerdo que fue un verano donde me eché los 3 libros y entonces Vámonos. me quedé, o sea, más que impactado, o sea, Atrapado. sí, ya dije, no, esto es otra cosa, esto es otra cosa. Particularmente el eucatastrófico final, bueno, no es el final propiamente, sino el punto culmen del Retorno del Rey. Dije, qué barbaridad, pero qué genialidad. Así es. Sí, sí. No puede ser. O sea, Increíble. sí. O sea, No es- después de ver todo lo que hace Frodo, todo lo que sufre, ya está ahí en la esquina, adentro del monte del destino, está a punto de tirar el anillo, ya nada más le falta tirarlo. Y nada. Sam está llorando, ellos están ya a punto de morirse y dice, Nel, me quedo con el anillo, Nel, es mi precioso. Dices tú, no manches, ¿qué va a pasar? O sea, como que dices, no puede ser tanto sufrimiento, tanto sacrificio. Están a punto de matar a tus amigos allá afuera. El mal va a dominar al mundo, se va a acabar Claro. todo. No puede ser. Y entonces surge esto que es inesperado. El papel que ya había sido preanunciado por Gandalf con esa visión, Sí. donde dice, tú no puedes decidir sobre la vida o la muerte de ninguna persona. Puede ser que a ti te caiga en la punta, puede ser que te No sabes en amenaza, qué va a pero no terminar. sabes qué va a pasar. Y entonces, en lo inesperado de lo inesperado, Gollum. Te atrapó. Gollum es, no, o sea, no sé si aquí se va el spoiler o no, pero Gollum es al final de cuentas el que de alguna forma involuntariamente Involuntariamente. termina con el anillo. Entonces, porque Frodo ya no podía. Había estado Fue tanto dominado. bajo su influencia que al final, y era un alma, ya saben, pura, noble, qué barbaridad, ¿no? Uno siempre está discutiendo que el mejor hobbit no es Frodo, sino que es Sam, pero al final de cuentas no se puede negar ese espíritu de sacrificio, esa entrega, Sí. esa seriedad y el amigo que lo acompaña también. Y entonces ves el papel de una fuerza misteriosa, sobrenatural, que somos cristianos, Sí. sabemos que es la providencia, Ujú. que actúa ahí y que tú no sabes qué va a Maneras pasar. misteriosas. Así, y que todo lo que pareciera de repente que no tiene sentido o que es algo muy pequeño, tiene un significado enorme que resulta para bien. Y entonces, pues eso fue, a mí se me hizo la genialidad. Y De la ahí te genialidad. atrapó completamente. Sí, ya Tolkien. dije, qué O sea, barbaridad. a ver, te atrapó entonces la eucatástrofe. En el Sí. fondo, el tema de hoy fue tu Sí. gancho cuando, emocional. Sí, cuando vi esto dije, qué barbaridad. O sea, qué barbaridad porque el bien triunfa a pesar de la debilidad, a pesar de la fragilidad. El bien triunfa inclusive a pesar del protagonista principal que parecía que era el superhéroe Ujú. y al final falla. Oye, y bueno, quizá por aquel entonces, quizá podríamos encontrar este tema recurrente en los cuentos de antaño, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en La historia sin fin, Ajá. pienso, por ejemplo, en las crónicas de Narnia. A lo que quiero llegar es que Tolkien, digamos, concibe o crea el constructo de eucatástrofe ligado a la vocación específica o la representación específica o la finalidad específica de los cuentos. Dice Tolkien, lo que es el drama y la tragedia para el teatro, Ujú. la eucatástrofe o en los finales felices es a los cuentos. Por eso, antes de que le escribiera a su hijo, a Christopher, esta carta donde quizá es la referencia obligada del término, es en 1939, en un ensayo Ujú. que escribe Tolkien sobre los cuentos de hadas, Claro. donde Clásico. sí navega en el género literario de cuento, pero lo empieza a bañar de todo un significado. Ujú, ¿sí? Y entonces él dice, los cuentos tienen un propósito que nutre el corazón y la mente. Los cuentos.
pueden ayudarnos a recordar y recuperar lo perdido o que se haya dado por sentado. Ofrecen un escape de un mundo a otro, en última instancia brindan consuelo y la seguridad de que puede haber finales felices. Y esa es la razón específica de acuñar el término eucatástrofe, ¿no? Y entonces, como siempre pasa cuando uno toma un buen libro, empieza a hacer conexiones con su vida y tal, yo te preguntaría, ¿el mundo actual, Artur, está necesitado de finales felices, de eucatástrofes? Uy, yo creo que como siempre y como nunca. O sea, como siempre, porque pues el género humano es el mismo, siempre hemos fallado, siempre hemos sido humanos, errores de humanos. Aunque no hay que enconcharse con eso. No hay que tomarlo de pretexto. Pero sí sabemos que fallan. Y por eso me encantó la genialidad de que el mejor de todos o el que parecía el mejor falla. Porque no podemos confiar, como decía San Agustín, ni en mí mismo. Tenemos que tener esa confianza en el Señor de los señores, en el bien absoluto, en la verdad absoluta. Y entonces ahí sí abandonarnos. Bueno, pues yo creo que más que nunca estamos en una época de muchísima confusión, muchísimo ruido. Y el problema es que desde mi punto de vista, el problema es que la oscuridad ahora no aparece como oscuridad, sino es una cosa más que aparece, ¿no? Y entre la luz y la oscuridad hay miles de versiones y está perdido, ¿no? Al menos claramente cuando el mal es detectado y se ve la sombra, al menos hay una aversión natural, un miedo natural, pero ahora pareciera que no, entonces me parece que más que nunca estamos surgidos de bien, de verdad y de belleza y por supuesto de justicia. Entonces yo creo que esos anhelos que son perennes, me parece que todos los seres humanos los hemos tenido siempre y los tendremos afortunadamente siempre, porque lo que sí veo no es una sociedad muy contenta ni muy complacida. La veo muy expresiva, muy expresada, la veo que participa a lo mejor en los medios sociales, participa mucho, pero no la veo satisfecha. Yo creo que ese anhelo de felicidad, ese anhelo de luz, ese anhelo de verdad lo seguimos teniendo. Por lo tanto, yo creo que sí. Que necesitamos mucho. Oye, pero a ver, yo quisiera poner una pregunta que no ponga un contrapunto a Carlos, pero que complete una idea. A ver, yo creo que en Tolkien es diferente el colorín colorado. ¿Este cuento se ha acabado? Claro. Un final feliz en el sentido de pastelazo, burdo, esa felicidad que cae como el Deus Ex Machina. Exactamente. Soluciones rápidas. Sí. Y eucatástrofe. ¿Qué significa el final feliz? Totalmente de acuerdo contigo, profesor Carlos. Pero ¿qué es lo realmente humano? Platicabas tú unas cuestiones, ¿no? El sacrificio y tal. Pero ¿qué diferencia encontrarías entre estos finales felices a la Hollywood y la eucatástrofe tolkiana? Creo que por lo que estuve más o menos leyendo y reflexionando, es curioso. O sea, usamos la palabra mágico y fantástico, pero la usamos con distintos, vamos a decir, significados. Y un significado es mágico o fantástico cuando no es cierto. Pero justo ese no es el significado con el que trabaja Tolkien. Los mundos fantásticos, en cierto sentido, son más ciertos que muchas cosas reales que son engañosas. Sí. Y sin embargo, una historia de estas que refleja estos anhelos del corazón humano, el sufrimiento, el dolor, pero que tiene una esperanza y una luz, está respondiendo ese final a un anhelo del corazón. Perfecto. A ver, y esto que dice del cuento de Adán, nada más, no quería yo citar esta parte de la carta que dije del 44, pero ve lo que dice. Y concluía diciendo, cito a Tolkien, que la resurrección era la mayor eucatástrofe posible en el mayor cuento de hadas y produce esta emoción esencial. O sea, él no duda en llamarle cuento de hadas en el sentido bueno del término, es decir, algo mágico, algo fundamental, fantástico en el sentido de que es fabuloso, ¿no? Y que con esto, Jorge, yo creo que pones el punto, como siempre en este podcast, importante, la raíz donde enclava Tolkien el término. Yo me di a la tarea de investigar y encontré 5 características específicas en los cuentos de hadas vinculados a esta noción de eucatástrofe, y lo pongo en la mesa para ver ustedes qué opinan. Primero, es un reflejo de la verdad última. ¿De acuerdo? Un poco con lo que acabas de decir. Dice, Tolkien veía la eucatástrofe como la expresión literaria de la verdad última. La estructura narrativa de la eucatástrofe refleja la realidad espiritual, es decir, en la cual el mal puede ser derrotado y el bien prevalecerá. Segunda, brinda una provisión de esperanza y alegría. Tolkien argumenta que los cuentos de hadas no solo están destinados a entretener al colorín colorado, sino proporcionar una restauración de la esperanza. Vámonos.
La eucatástrofe ofrece un sentido de alegría profunda y genuina que inclusive Tolkien la distingue, o sea, cuando empieza a desarrollar dice, no es que te quedes con un buen sabor de boca. Una eucatástrofe va al fondo, sí, a lo profundo y te genera, le llama, una alegría consoladora, la que te inunda. No es simplemente, ¡ay, qué bonito! Todos se salvaron. No. Cuando sucede una eucatástrofe, va directo al corazón del hombre y le permite expresar esta alegría consoladora. Es la reivindicación del bien sobre el mal. En los cuentos de hadas, la eucatástrofe sirve como una reafirmación de que, a pesar de los desafíos y las tragedias, el bien el mal no tiene la última palabra, el bien tiene el poder de prevalecer sobre el mal. Según Tolkien, debe ofrecer los cuentos de hadas más que un simple entretenimiento. Debe ser un vehículo para la transmisión de verdades morales y espirituales. Cuarto, misterio y maravilla. Los cuentos de hada y la eucatástrofe profundizan el sentido de lo maravilloso, de lo milagroso. Por eso, en la carta, cuando va desarrollando, que aparte está bellísima cómo se dirige a su hijo, ¿no? Sí. Le cuenta de por 2 cierto, o 3 milagros. Ojo, en plena guerra mundial, ¿eh? Que además, exactamente. O sea, estamos en un momento en que están... Pues yo creo que Christopher ya estaba en la última línea. Los bombardeos de Inglaterra, yo creo que Dresden y todo yo creo que su hijo ya estaba en la primera línea. Y eso da él está mandando contexto eso. Diciéndole, a ver, bellísimo. En el peor de las oscuridades pronto va a amanecer. Claro, porque Tolkien, el profesor, para desarrollar el concepto de eucatástrofe, que se lo cuenta a Christopher, habla de 2 o 3 milagros. Sí. Milagros. Milagros, sí. Una señorita que inclusive se sanaron al pasar por la gruta de Lourdes. Sí. Entonces, lo milagro maravilloso, ¿no? Y finalmente, conexión con la realidad divina, y con esto lo ligo con lo que acabas de introducir. Tolkien veía la eucatástrofe como una conexión entre el mundo ficticio del cuento de hadas y la realidad divina. Según él, los cuentos de hadas que contienen una eucatástrofe son capaces de ofrecer una visión de la felicidad subcreativa que apunta hacia la felicidad primaria del plan de Dios. Entonces, pues sí, estamos frente a un concepto, a una noción que yo creo que nos inunda, nos supera y que, como platicábamos, hace tanta falta en este mundo. Oye, yo en el siguiente bloque tengo unas preguntas interesantes para Arturo sobre qué pasajes eucatastróficos. Eso. Y para ti, Carlos. No, hombre. Sincerémonos. Aquí tengo son también los que más les gustan, pero bueno. Entonces, pues vámonos entonces al tercer bloque del episodio de hoy, el consejo de Elrond. A ver, Arturo, a ver, rapidito, voy a empezar a disparar preguntas. ¿Qué pasaje eucatastrófico? Bueno, que puede haber muchos, y quisiera que fuéramos breves para que también demos varios... No podemos ser breves. Bueno, que demos varias instanciaciones. Si no, ya te invitaremos a una segunda parte. Bueno, a ver, ¿qué pasajes son? Por supuesto, pasajes eucatastróficos y por qué han tocado eso que dices tú, ¿no? Esa fibra honda de tu corazón. No, Carlos, empezamos contigo. ¿Conmigo? Sí, empieza. Híjole, bueno, yo tengo muchos. En concreto, 2. Del Legendarium del profesor. Sí, por supuesto. Uno, que ya sabes y es mi fascinación, y es la historia de Beren y Lúthien, que también me parece un episodio catastrófico, ¿no? O sea, decir sí tengo el Silmaril en mi mano, nada más que está dentro de la boca de la frente. Bueno. Pero me parece que lo que podría, desde mi punto de vista, representar mejor una catástrofe, y quizá en esta segunda edad del Legendarium, es la historia de Elendil. Recordemos que venían de guerra tras guerra tras guerra, la de la tragedia, la de las mil lágrimas, etc. Y un elfo, Elendil, dice, esto no lo vamos a lograr nosotros solos. Necesitamos ayuda de los Valar. Y todos lo tildan de loco. Porque además eso significaba navegar a las tierras no perecederas. Quizá para no regresar jamás. El dominio de Morgoth en la Tierra Media era completo, absoluto. Incontestable. Y además Elendil ya no estaba. Estos héroes ya estaban repartidos por todos lados, no había nada. Y Elendil hace un planteamiento a los Valar de tal manera que se los gana. Y en un hecho contra todo pronóstico, los Valar deciden regresar a la Tierra Media, o sea, después de miles de años, ¿no? Y entonces sucede una eucatástrofe. Esto le va a valer a Elendil convertirse en estrella con uno de los Silmarils en la frente. Y ya habrá tiempo para platicar después, mi querido Jorge, Arthur, porque hay muchas similitudes entre nuestra historia de la salvación, nuestro Señor Jesucristo, y Elendil. Muy bien.
Que será después la luz de Aerendil que le entregará Galadriel a Frodo y lo salvará de Shield, de ella, la araña. Saben que Y después. Erendil es después de, bueno, Elrond viene de Erendil, en fin, ya daremos Es después correcto. el linaje, ¿no? Es Y correcto. el propio Aragorn y el propio hijo Ahí está de el Aragorn. linaje. Exacto, viene el linaje. Ese es mi... Bien, la Eucatástrofe. Bien, Muy rápido. pero dos muy buenos, ¿eh? ¿Tuyos, Arthur? Bueno, un poco Primero, primero el Silmarillion y la explicación de este cuadrito. Venga, a ver. Este porque en sí cuadrito. mismo es una catástrofe. Sí, no, y sí, fue algo muy, muy especial. No voy a contar la historia del cuadrito porque es muy larga, pero la historia, lo que está en el cuadrito sí, es un fragmento, es un pedacito de una imagen de Ted Nasmith, que es un ilustrador de tanto del Silmarillion, más del Silmarillion que del Señor de los Anillos, en donde un pasaje que a mí me encanta, que es el episodio de la ruina de Beleriand y la caída de Fingolfin. Y es el rey, el alto rey de los Noldor, es Fingolfin, que es un personaje sumamente valiente, que decide, antes de que pase este dominio total de Morgoth, lo tiene a raya, o sea, lo tiene sitiado en Angband, que sería como la versión del infierno, que es su reino, y lo tiene sitiado, pero ya lo tiene podrido, o sea, ya lo tiene harto a él, de sus maldades, y entonces dice, ¿saben qué? Porque en una de esas, Morgoth, que es el señor oscuro, Sauron es uno de sus, el más ferviente de sus salchichincles, pero es un achichincle. Lo digo porque, pues, los que no conocen y se quedan con Sauron, digo, no es que sea tan menor Sauron, pero Morgoth es Morgoth, claro. Es el verdadero señor oscuro, y entonces resulta que el señor oscuro es impaciente y quiere dominar la Tierra Media y sale sin estar preparado a atacar. Y entonces rompe este sitio, causa una masacre de los elfos, y entonces se da cuenta, ocasiona 2 guerras, y las 2 guerras hay muchas pérdidas de elfos, y entonces Fingolfin se da cuenta de que su pueblo realmente peligra. Y entonces, lleno de, diría yo, locura y santa cólera, se va a enfrentar a el demonio, se va a enfrentar al verdadero señor oscuro, se va a enfrentar al diablo en el infierno. Y entonces va en plan suicida, pero con todo el valor. Dicen que agarra su caballo y sale, ¡pum!, hecho la raya. Y que los que lo ven hasta lo confunden con un bala. Sí, creen que es Manwë que va, y dice, llega ante la puerta de hierro, toma el cuerno, que sería como el timbre para llamar al demonio, toma el cuerno y lo toca. Y entonces grita y le dice, te reto a un combate singular. Y entonces está bellísimo porque el diablo tiembla de miedo. Sabe que es súper poderoso, que es mucho más poderoso que Fingolfin, pero tiene miedo, y entonces va por presión política. Dice, ¿cómo puedo quedar ante mis orcos y mis... Sí, ¿Cómo puedo quedar? Así lo describe Tolkien. ¿Cómo puedo quedar mal? Porque presión social. Dice, bueno, ya que se pone su armadura negra, su escudo y su martillo, Grond. Que por cierto, sí, así se llamaría después el ariete. El ariete en el ariete. Se llama también Grond. El ariete, y en las películas, cuando lo están usando, se oye Grond. Sí. Grond. Sí, es cierto. Entonces, armado de eso, salen y se enfrentan en combate singular. Y entonces, este es un pedacito de la imagen. Lo que se ve aquí un poquito es el pie de Morgoth, para que vean el tamaño. Morgoth es gigantesco, pero él, con todo el valor y con toda la entrega, decide enfrentar al mal, ahora sí que frontalmente y definitivamente. Eres muy ágil, es un gran guerrero, y empieza el combate singular, pero pues bueno, en tamaño lo supera. Te dicen que cuando lo llega a pisar Morgoth, pues es el peso de una montaña sobre su cuello. Entonces, al final de cuentas, acaba siendo vencido, pero, y ahí viene lo interesante, pero lo logra herir 7 veces y le deja cicatrices al señor oscuro que no se le quitarán jamás. Y cuando lo está pisando y lo está asfixiando, le logra rebanar el pie. Y a partir de ahí queda cojo para siempre. Cojo para siempre. Y entonces, pues ya, lo mata y lo quiebra, o sea, toma su cuerpo y lo quiebra. Y cuando pues va a entregárselo a los lobos para que se lo coman, viene el águila que preserva el cuerpo del rey y se lo lleva a una montaña, en donde, Thorondor, el rey de las águilas, en donde lo pone ya en una montaña y le hacen un entierro, pues, como debe ser. Y ustedes dirán, ¿y dónde está la eucatástrofe? Ahí no, bueno, podríamos decir que en salvar el cuerpo, ¿no?
A ver, aquí me detengo. Lo que introduces, Arturo, es la eucatástrofe a veces es generacional. No es que la vida de él es parte de una historia eucatastrófica. Así es, así es. Y él, en particular, en lo que va a ser el final, que desgraciadamente no le alcanzó la vida a nuestro querido Tolkien, para cuando empiece a escribir lo que será la profecía del final de los tiempos. Hay una batalla singular en donde Fingolfin tiene un papel muy importante. O sea, al final de cuentas, sí va a poder, aunque él no va a ser el que al final de cuentas le dé el golpe definitivo a Morgoth, pero sí va, exactamente. Pero él va a tener un rol decisivo ahí. Y entonces es muy interesante porque ese valor va a ser de alguna forma premiado. Además, bueno, en todas las batallas previas, pues va a inspirar a los demás y va a lograr la derrota de Morgoth. ¿Otro pasaje? Bueno, sin duda, hay muchos pequeños eucatástrofes, eucatástrofes en el Señor de los Anillos. La más clara es propiamente... Ya empezaste la es la destrucción del anillo. Ajá. Pero hay una que particularmente me encanta. Y en la vida personal a mí me ha pasado cosas así. El final, tanto de las películas como al final de cuentas de la obra del Señor de los Anillos, antes de los apéndices y todo eso, es cuando Sam llega a casa con su hija y la abraza, ¿no? Y cuando vemos, y también se nota en las películas, Sam voy a decirlo, es muy buena persona y todo, pero es un pobre diablo, es un tímido, no puede hablarle a la chica que le gusta. Después de haber vencido al demonio, como que dice, ¿cómo no la voy a invitar a salir? Tuvo que haberse ido, tener un periplo de creo 1 año y medio o algo así, que es lo que dura el viaje del anillo, más o menos. Tuvo que haber enfrentado a todo lo que enfrentó para adquirir valor, para decirle a la chica que le gustaba. Esa a mí me encanta, porque a veces uno tiene que pasar por una serie de cosas que tienen aparentemente relación y esos aprendizajes y esas experiencias que te quedan te sirven para otras. Yo me acuerdo en el caso mío particular de un curso que tomé muy difícil en Estados Unidos que me tocó 2 años, 1 año, 8 meses ir y venir, en fin. Y después de ese curso tuve una situación personal en que dije, pues después de haber hecho esto, piece of cake, ¿no? Y entonces me dio herramientas no para lo que era el curso, o sea, sí, se supone que sí, pero para otras cosas que tú, bueno, después de haber hecho esto, puedes hacer esto. Sí, claro. Y entonces a mí me encanta esa otra. Cómo Sam logra al fin andar. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ¿y eso qué? Algo que me parece genial en Tolkien es que cada vida cuenta. Cada vida cuenta. Y obviamente, claro, en los personajes que amamos se nota más. Y en los linajes y en su obsesión por poner a los abuelitos y a los tatarabuelitos y a los nietos y a los bisnietos. Porque cada vida cuenta. Y cada vida cuenta. Y nada más, ¿por qué no le dio la vida? Pero yo estoy casi seguro que nos hubiera contado más de todas estas vidas. Entonces, este humilde jardinero, tiene una pequeña gran eucatástrofe en su vida. Logra casarse con la mujer que ama, que no es cualquier cosa, y eso se lo digo a todos los chicos de ahora, que me hablas de los chicos de ahora, que es tan difícil relacionarse, según esto mucha relación a través de las redes, pero frente a frente, como que se arruga. No, hombre, pues buenísimo, Artur. Doctor Medina, para cerrar este bloque, ¿cuál es tu pasaje eucatastrófico en el Legendarium del profesor Tolkien? Híjole, tengo varios. A ver, uno me gusta ver en Lúthien cuando Lúthien va a las estancias de Mandos y lo saca de los muertos. Sí, claro, sí. Soy común ese. Luego, me parece muy bello al final del Señor de los Anillos, de que tú dices, ¿no? Elanor, la hija de Sam y Rosita, porque él se termina con ella en las piernas. Así termina el Señor de los en un hogar, un padre, una madre y una niña. Como terminan nuestros días a veces. Como termina la vida ordinaria así termina toda la historia. Sí. Me gusta mucho la ida de los barcos grises, me hace llorar, es decir, el final de Gandalf, el final de los elfos, Galadriel, Elrond, tal. Pero voy a poner una de mi lista favorita. Cuando va a reclamar Aragorn, como descendiente de Isildur, la fidelidad de las montañas. Ya están muertos, obviamente son muertos como ánimas del purgatorio, no sé cómo llamarle. Y les reclama fidelidad, la que en su momento no tuvieron. Sí. Y claro, ellos dicen, ok, pues vamos a pelear, nos dieron una última oportunidad. Fíjate, parecía para ellos que iban a quedar maldecidos por vida. Y de por muerte, se puede decir. No, malditos por siempre. Pero hasta ellos, hasta los muertos, tienen un momento de redención. Les llega su momento, una última oportunidad, una oportunidad que para ellos ya estaba desvanecida. Yo ya he muerto,
morí maldito, maldecido y quedaré eternamente en ese inframundo. Y no, he aquí que llega, pasado miles de años, un hombre a decir, te doy una oportunidad. Así es. Peleas por mí de nuevo, te convoco a la guerra, Iván. Y bueno, el asombro del enano, del elfo, todos diciendo, bueno, ahora los muertos peleando. Y el Y que sitio de terminan Gondor, detonando una catástrofe en los en campos de Gondor. Pelennor. Exacto, en los Así campos de es. Pelennor y termina ganando el bien. Pero lo interesante es que fue la eucatástrofe de personas que estaban malditas para siempre y que no, que también ellos, cada vida cuenta. Ellos, los que parecían incluso tachados por la historia, proscritos porque habían sido cobardes, tienen oportunidad de reivindicación. Entonces me parece algo lindo, ¿eh? No, hombre, pues buenísimo, mi estimado Jorge. Y con este último pasaje nos vamos ya a nuestro último bloque del episodio de hoy. El sendero hacia Mordor. Pues ya terminamos nuestro episodio del día de hoy. Un pasito más acercándonos al monte del destino, a cumplir esta eucatástrofe de destruir el anillo. Así es que estamos muy agradecidos con nuestro invitado del día de hoy, mi estimado Arturo Villanueva, gran No, el amigo. agradecido soy yo. Y además, pues yo creo que te vamos a estar invitando a más con mucho episodios. gusto. Esto hay que continuar, esta plática tiene que continuar. Jorge, ¿cómo te la pasaste? No, bueno, a ver, al lado de Arturo, un tolkiano empedernido. No, pero además me gusta un tolkiano que lleva a Tolkien a la vida cotidiana y la vida cotidiana a Tolkien. Un hombre sabio y del cual siempre he aprendido y me enorgullezco de contarme gracias. entre tus amigos. Gracias. Ah, hombre. Soy yo. Para la próxima semana les tenemos un súper episodio. Estaremos hablando sobre la gran sinfonía de la creación, ¿no? Cómo ve Tolkien la creación de la Tierra Media. Tendremos también un gran invitado especial aquí con nosotros. Y pues nada más para cerrar con el dato curioso, mi estimado George. Venga, a ver. A propósito que mencionaste la versión animada del Señor de los Anillos, ¿tú sabías, mi estimado Arthur, quién hace la voz de Legolas en esa versión? No lo tengo. Nada más y nada menos que Anthony Daniels. Ok. Quien sería el mismísimo y famosísimo C-3PO de la Guerra de las Galaxias. sí, Ahora que Sí, lo señor. dices, ahora que lo Anthony dices, Daniels. Y la voz de Aragorn la hace John Hurt, que quien es el que le sale el alien en Alien el octavo pasajero. En la primera, es ese actor. Gran Él actor. hizo la voz de Aragorn. Gran actor con papeles claves, ¿eh? Claro. Dato curioso en el episodio de hoy. Así es que, pues no se pueden perder los demás episodios que vienen en camino. Tenemos preparada una gran temporada. Y pues bueno, no olviden escucharnos como cada semana en todas nuestras redes sociales. Síganos en Instagram como La Taberna de Tolkien, en X como @_Taberna Tolkien, en TikTok como @La Taberna de Tolkien. Como siempre le agradecemos a todos nuestros compañeros en cabina, nuestros productores y todo lo demás, a nuestros community manager, a Karina, a Cari, a George, a todos los que están apoyando este extraordinario proyecto. Y a todos ustedes, no olviden suscribirse en este canal de YouTube para mantenerse al tanto de las noticias desde La Taberna de Tolkien. Namarie. Hasta pronto. Bye. Salud. 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 Gracias, muchachos.